Buenos días, señores. Benavides. Bendezú. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Coveñas. Presente. Guadalupe. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Guamaní presente. Bien. Huarcaya. Julca. Medina. Medina presente, ingeniera. Buenos días. Buen día. Enhorabuena. Buenos días, ingeniera presente. Buenos días. Núñez. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ochoa. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Peña. Polo. Quispe. A ver, regresamos. Guerrero, presente. Rivas. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Santana. Presente, buenos días. Buenos días. Sornosa. Tello. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Gu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Bueno, les había dejado el tema grabado. Quisiera saber si hay algunas preguntas respecto a ese tema. Eso sería uno. Y dos es que tenemos que acordar una clase de recuperación. Vamos a ver entonces primero lo de la clase de recuperación. ¿Tienen alguna propuesta de cuándo podría ser la clase de recuperación? El señor Smith dice que habría que hacer una encuesta. Profesora, ¿podría ser el día viernes de 1 a 4 después de la clase de teoría o también el sábado a partir de las 2 de la tarde? Tenemos que recuperar 2 horas nomás. Ya, entonces hay una propuesta que sería viernes de 1 a 3 o viernes de 2 a 4, ¿no? ¿Otra propuesta? No, antes de proceder con esas propuestas, lo que tenemos que hacer es ver si es que alguien tiene cruce en esa hora.
Ingeniera, por mi parte sería mejor de 12 a 2 el viernes. Ya, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir anotando las propuestas y luego vemos si es que alguien tiene algún impedimento, cruce, etcétera. Si es que hay un cruce, entonces lo reiniciamos. Lo eliminamos, quise decir, no reiniciamos. Profesora, el día jueves, en la hora de práctica, ¿qué nos toca? Hacer el taller del GECRAS, pero como es una clase de recuperación, no podemos usar la hora de práctica. ¿Alguien tiene cruce de 12 a 2? Viernes de 2 a 2 tengo cruce. A partir de las 2 el viernes, o si no, mañana al mediodía. Podría ser el viernes, a partir de las 2, como dices. Yo desde las 2 tengo full clases. Y Viernes. el sábado de 12 a 2 o de 2 a 4. Claro, el sábado sí puede ser. Mediodía, pues. ¿Quiénes Pero todo el pueden? mundo, todo el mundo va a tener un cruce, yo creo. Sería bueno que hacer una encuesta y que la mayoría ya luego. Pero es que casi nadie tiene clase de 12 a 2 o de 2 a 4. Sí, de 12 a 2 yo estoy normal, ¿ah? Yo sí puedo. Pero hay que ver, pues, la mayoría. Solamente se debe hacer 2 propuestas nada más para no entreverarnos mucho. 2 propuestas o 3, y de eso es escoger. No hay que entreverar mucho, pues. Entonces la primera sería sábado de 12 a 2. El sábado yo tengo práctica hasta las 1:30. Pero de 12 a 2. Es desde las 10 hasta las 1:30. El viernes, después de la clase de 12 a 2, ¿quién tiene cruce? Día 1. No, ya han dicho ya que tienen cruce ya. Entonces sería de 2 a 4 sábado, para que no se cruce con tu práctica. Sábado. Sí, estaría bien. Sábado de 2 a 4. ¿Alguien tiene cruce? De 2 de la tarde. Sí, 2 a 4. Nadie Nadie tiene cruce. Ya, entonces tenemos una propuesta que es sábado de 2 a 4. Ya. ¿Hay alguien que tenga cruce en ese horario? ¿Alguien que se oponga a ese horario? Bueno, yo creo que si nadie se opone, entonces quedaríamos el sábado de 2 a 4 para hacer la clase de recuperación. A ver, ¿cuántos están presentes? Tenemos... ¿Dónde están los participantes? 17. Está bien. Ya. Entonces, ¿cómo se hablen ahora? Si no hay ningún voto en contra, nos quedaríamos con la clase de recuperación este sábado, que sería 28, ¿no? 28 de noviembre de 2 a 4 p.m. Voy a mandar la propuesta al centro cómputo para que nos den un link y ya les estoy comunicando el link para la clase de recuperación. Bueno, entonces damos por sentado que ustedes ya revisaron todo lo que corresponde al avance de la clase del viernes. No tienen ninguna pregunta y continuamos con los temas siguientes.
Bueno, en forma muy rápida vamos a hacer un repaso, ¿cómo es? Un repaso recontra rápido de estos temas que se han revisado. Primero era lo que correspondía a los trenes de onda que se producen en flujo supercrítico. Después tenemos el flujo en transiciones, para lo cual se vio el cambio de ancho y también la elevación. Y puede darse un caso combinado en que se produzca tanto cambio de ancho como de elevación al mismo tiempo. Y para esto dijimos que vamos a considerar la condición de que la energía se mantiene constante, para lo cual podemos utilizar la energía específica, que es la energía medida respecto al fondo del canal. Y la expresión que estamos mostrando aquí, que es para un canal rectangular, nos permite relacionar el tirante crítico con la energía mínima. Pero igualmente podemos encontrar las expresiones que relacionan tirante crítico con energía mínima para cualquier sección transversal. Y luego se vio aquí que en el caso de que se tenga una determinada grada, la curva de energía específica se mantiene, pero dado que se produce esta grada, entonces lo que cambia es el valor de la energía específica, puesto que la energía total es la que se mantiene, pero al cambiar el fondo, la energía específica cambia. Con esa condición, nosotros tendríamos que, al tener una energía inicial, al producirse el cambio de energía específica, el tirante cambia. Y pueden haber la condición de cambio del flujo subcrítico o del cambio del flujo supercrítico. Teníamos que si el flujo es subcrítico, al producirse una grada positiva, el tirante disminuye. Y si el flujo es supercrítico, con la grada positiva, el tirante aumenta. Y esto tiene como límite la condición en la que en la sección siguiente, o sea, en la sección con la grada, se produce un tirante crítico, que nos daría la máxima elevación hasta la cual nosotros podemos considerar que la energía se mantiene constante. Esto es importante, puesto que si es que hubiera una elevación mayor, ya esta condición no es válida. Con lo cual ya se tendría que considerar que puedan haber pérdidas de energía y que incluso habría que ver las condiciones generales del flujo para determinar si se puede mantener el caudal o no. En el caso del cambio de ancho de cauce, en este ejemplo habría tanto una contracción como una expansión. En términos de flujo real, estas contracciones y expansiones pueden originar, en el caso de ser bruscas, presencias de vórtices, flujo contraído, supresiones, etcétera, e incluso presencia de cavitación y demás, por lo que se necesita hacer transiciones adecuadas en cada caso. Y tenemos que también en el caso de una reducción de ancho, si el flujo es subcrítico, el tirante disminuye, y si el flujo es supercrítico, el tirante aumenta, de tal manera que el límite está dado por la sección crítica en la sección contraída. Y en este caso, al cambiar el ancho, también cambia el caudal unitario. Por lo tanto, en estas condiciones de cambio de ancho, se salta de una curva de energía específica a otra. En el ejemplo que estamos aquí mostrando, tenemos que se produce el tirante crítico en la sección 2, de tal manera que se tiene la condición de la figura, es decir, empezamos en un tirante 1, que corresponde al caudal unitario Q1, y terminamos en un tirante 2, que corresponde a un caudal unitario Q2, para el cual el tirante es crítico. Y luego se dan unas recomendaciones de transiciones en flujo subcrítico, para los cuales se indica que existe una pérdida de energía que va a depender de las diferencias de velocidades, es decir, dependiendo de los anchos. Esto en el caso de que la transición sea brusca, y se indica aquí también la presencia de vórtices y demás. Por lo cual se recomienda una contracción gradual que permite reducir las energías, la pérdida de energía a un mínimo.
y que incluso puede ser menor si es que se reducen las aristas agudas. Es decir, se tienen cambios suavizados. Aquí se recomienda un cambio con 1 en incremento de ancho por 4 de longitud. En el caso de una contracción, hay otras expresiones que permiten determinar también las pérdidas de carga. También se recomienda tener unas transiciones graduales. Pero en el caso de un flujo supercrítico, entonces aparecen unas ondas. Esa presencia de ondas origina mayores pérdidas, por los cuales, en el caso de la contracción, se recomienda tener un ángulo en la contracción menor a 12 grados, lo cual permite determinar la longitud de la contracción, que sería en forma lineal. Pero en el caso de una expansión no, porque no sería suficiente, digamos, tener una expansión lineal, sino que se recomienda tener una transición curva. Y la expresión de la transición curva está dada en esta ecuación. Luego se tiene este diagrama de caudal específico para poder determinar el caso en el que en un mismo caudal, en un mismo canal con características fijas, pueden circular diferentes caudales. Y esto puede depender de diferentes condiciones que harían variar la condición de energía en el canal. Una condición es que la energía que alimenta el canal sea constante. Y en ese caso, las condiciones pueden variar si es que la pendiente cambia. Y para ello, este diagrama caudal específico, en el que se tiene que la energía específica es constante, nos permite obtener el tirante como una función del caudal. Y ese caudal que está expresado aquí como caudal unitario, también depende de si el flujo es supercrítico o subcrítico. En general se tiene que con tirante cero el caudal es cero y por tanto el caudal unitario es cero. A medida que el tirante comienza a aumentar, el caudal aumenta. El flujo que se tiene es un flujo supercrítico con FRUT mayor que 1. Pero eso permite llegar a un máximo, que nos da el máximo caudal unitario que se puede obtener. A partir de ahí, aunque el tirante aumente, el caudal no aumenta, sino que comienza a disminuir. Y eso es lo que se puede observar en este gráfico de acá. Nosotros tenemos que el flujo supercrítico se puede tener con pendientes supercríticas. El caudal que corresponde a al máximo caudal, mejor dicho, corresponde al tirante crítico, que correspondería a una pendiente crítica. Y luego tenemos un tirante supercrítico. Digo, este es subcrítico. Y si lo vemos al revés, como está colocado aquí, tendríamos que aquí al ingreso digamos, de la fuente de alimentación, que podría ser un reservorio o un lago, hacia un canal en pendiente subcrítica, el flujo entra con tirante crítico y se mantiene crítico a todo lo largo del recorrido. En cambio, si tenemos pendiente crítica, quiere decir que el tirante crítico es el tirante normal. También el agua ingresa al canal con tirante crítico y se mantiene crítico a todo lo largo del flujo. Pero cuando la pendiente es supercrítica, el agua ingresa al canal con tirante crítico y luego se produce un flujo gradualmente variado hasta tener el tirante supercrítico, que es el tirante uniforme en el canal. Ahora, todo esto de que se recupere este tirante uniforme va a depender de la longitud del canal. Justamente en el ejemplo que habíamos visto de corrida del GECRAS, vimos que no se llegaba a encontrar al tirante normal porque la longitud no era suficientemente grande.
De ahí es donde viene resolver ese problema de ingreso de agua al canal cuando se desconoce el caudal, puesto que al no conocer el caudal no sabemos si el flujo es crítico o subcrítico, por lo que se tiene que resolver el problema mediante suposiciones. En este caso, en este ejemplo tomó el libro de Hanit Chaudhry, se ha considerado que hay una pérdida de carga en la entrada, y que esa pérdida de carga a la entrada es un coeficiente de pérdida de carga local K multiplicada por la carga de velocidad. De tal manera que si la energía al ingreso es H sub 0, habría una energía en el punto de inicio del canal que estaría dada por el valor del tirante más la carga de velocidad y más la pérdida de carga. De ahí es donde viene esto de 1 más KB cuadrado sobre 2G. En el caso de que la pendiente sea supercrítica o crítica, el tirante al inicio del canal es el tirante crítico. Pero en el caso de que sea pendiente suave, el tirante es el tirante normal. Es por eso que para resolver el problema se supone que se tiene una determinada condición. Por ejemplo, que la pendiente sea supercrítica. Y resolviendo la ecuación de tirante crítico y la ecuación de energía, se obtiene tanto el caudal como el tirante crítico, pero luego se tiene que determinar con la ecuación de Manning cuál es la pendiente crítica y comparar la pendiente del fondo con esa pendiente crítica. Y en el caso de que la pendiente del fondo sea mayor a la pendiente crítica, querría decir que la suposición es correcta. Y si no, se tiene que cambiar a la otra condición, y es que nos encontramos en pendiente suave, en la que son válidas la ecuación de Manning y la ecuación de energía, que permite determinar aquí también el tirante, resolviendo esta ecuación, y de la primera ecuación de Manning tenemos el caudal. En el caso del flujo en curvas, tenemos que considerar que independientemente de la presencia de sedimentos, existe un cambio de velocidades, que indica que en la parte externa de la curva las velocidades son mayores. Y además se produce una sobreelevación. Esta sobreelevación debe considerarse. A ver, ¿hay alguna pregunta? Bueno, el señor Jordan me dice que se está entrecortando mucho. Sí, ingeniera, a mí también me pasa eso. Sí, ingeniera, también tengo ese problema. Ingeniera, creo que si apaga su cámara tal vez podría mandar más A señal ver. para su presentación. Vamos a ver. Sí, a veces es la zona también, baja la internet en todo el lugar. A ver, si apago mi cámara. Esta cámara ya está. Bueno, vamos a ver si así mejora. En todo caso me avisan. Tenemos aquí que en el caso de flujo en curvas hay que considerar no solamente que la velocidad se incrementa en la parte externa de la curva y es menor en la parte interna de la curva, sino que también se produce un peralte, una sobreelevación. Esa sobreelevación que es una función de la velocidad máxima al cuadrado y de los radios de curvatura de la parte interna, el centro y la parte externa. Y también aquí hay una clasificación de curvas que va a depender del radio de curvatura. De tal manera que el comportamiento de la variación del tirante a lo largo del canal va a depender del tipo de curva. Nos encontramos entonces que hidráulicamente existen cambios, no solamente en las velocidades, en el peralte, sino que a todo lo largo de la curva puede haber una variación de flujo
que trata más o menos de explicarse aquí en función de la clasificación. Cuándo sería o no el tirante máximo, dependiendo del tipo de curva. Y luego entramos a lo que es flujo gradualmente variado, para lo que se tiene la ecuación fundamental de flujo gradualmente variado, en el cual en el numerador aparece una función del tirante normal y en el denominador una función del tirante crítico. En este flujo gradualmente variado tenemos que hay algún tipo de obstáculo que origina un cambio gradual. En ese cambio gradual se considera que todavía es válida la aplicación de la ecuación de Manning o la ecuación de Chezy, pero considerando que la pendiente que aparece en esas ecuaciones es la pendiente de la ecuación, la pendiente de la línea de energía. Y podemos tener que las curvas de flujo gradualmente variado pueden ser levantándose, es decir, que el tirante va incrementándose a lo largo del flujo, o pueden ser deprimidas, en cuyo caso el tirante va disminuyendo. Y para poder clasificar las curvas se consideran tres zonas: la zona 1 que está más alejada del fondo, la zona 2 intermedia y la zona 3 pegada al fondo. Y aquí van a aparecer diferentes condiciones dependiendo de si el flujo es subcrítico, supercrítico u otro. A las curvas que van incrementándose en la dirección del flujo del tirante se conoce como corrientes peraltadas, y a las otras se les conoce como deprimidas. El hecho de que sean peraltadas o deprimidas depende del signo del numerador o el denominador de la ecuación fundamental. Y como dijimos, esto va a depender de la relación entre el tirante normal y el tirante crítico. De tal manera que cuando el numerador es positivo, se tiene que la corriente es peraltada, lo cual se podría tener en las condiciones que se indican. Del análisis de estos valores para pendientes suaves y pendientes fuertes, se tiene que todas las curvas son peraltadas en las zonas 1 y 3 y que siempre son deprimidas en la zona 2. De ahí es que habíamos llegado a esta condición en la cual para diferente tipo de pendiente se puede tener diferentes tipos de curva. A las de pendientes suaves se les clasifican como curvas M. A las de pendiente fuerte o supercrítica son las curvas S. Y a las de pendiente crítica son las curvas C, con la diferencia que como el tirante normal es igual al tirante crítico, no existe zona 2. Y tenemos que, en algún momento alguien dijo que estas curvas eran horizontales. Sin embargo, no son horizontales en todo su recorrido. Tanto esta curva M1 como la C1 y la S1 e incluso la A2, que tienen como límite una horizontal, tienen una variación de tirantes. Por eso es que son flujo gradualmente variado, porque el tirante está variando. Solo que en el caso de la M1, la S1 y la C1, van aumentando hasta hacerse horizontales. Y esto también dependiendo de si la longitud es suficientemente larga como para que lleguen a hacerse horizontales. Y en cambio en la A2 tenemos que proviene de una horizontal y de ahí se vuelve flujo gradualmente variado. Tenemos que en el caso de las pendientes horizontales y adversas no existe tirante normal. Y por lo tanto no existe la zona 1, solamente zona 2 y zona 3. De acuerdo al cociente de la ecuación fundamental, tenemos que en las cercanías del tirante crítico el ángulo tendría que ser de 90 grados, lo cual se muestra en estas curvas. Aquí, en las cercanías del tirante crítico, el ángulo tiende a ser de 90 grados.
Mientras que en la cercanía del tirante normal, el flujo tiende al tirante normal. Sin embargo, acercarse a estos tirantes normales puede tomar una longitud muy grande. Una longitud muy grande. Con lo cual, ¿se sigue escuchando entrecortado? Sí, en mi caso sí un poquito. Sí, en mi caso sí. Aquí me sale un mensaje de que mi conexión es inestable. Pero, ¿qué podemos hacer? A ver, voy a salir un momento y voy a volver a entrar. No, la única persona que usa esta red soy yo. O sea, no hay otra persona que esté usando mi red. Pero voy a salir y voy a volver a entrar a ver si eso mejora. Ingeniera, ¿Sí? trate de apagar y prender de nuevo el módem. A ver, otra vez si se resetea. Ya, muy bien.